Bien, guapores, oficialmente la Fed sube la tasa de interés al 0,75%, pero ¿tenemos idea qué significa esto realmente? Hemos repetido por ahí como papagayo la noticia, ya todo el mundo sabe que se subió el tipo de interés al 0,75%, pero ¿esto nos afecta, nos beneficia? ¿De qué se trata esto? Usted lo voy a aplicar. Esto es el aumento desde 1994 más grande en su intento por frenar la inflación que viene descabelladamente desde hace muchos años. Con esto la Fed busca que la subida de los tipos de interés hacer un poco más caro el acceso al crédito para que los hogares y las empresas no tengan acceso y así provocar una desaceleración de la economía, un poco así como un aterrizaje un poco blando y lento, no tan difícil, no tan de golpe, ¿no? Para tratar así de que eso frene la escalada de los precios. ¿Qué significa esto? Pues tú ves que el petróleo, ¿por qué se sigue creciendo? Porque se sigue comprando. Las casas, ¿por qué cada vez están más caras? Porque se sigue comprando, hay acceso a crédito, la ropa, todas estas cosas, la televisión, todo sigue subiendo de precio porque se sigue comprando. En el momento que no se compra, que se frena la economía, las cosas deberían volver a sus precios. ¿Qué pasó con la pandemia, con la gasolina, cuando nadie la usaba? Pues la gasolina bajó a precios que no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces, estos mecanismos se hacen cuando se imprime demasiado dinero y pierden el control, suben la tasa de interés para cortar liquidez del mercado. Cuando una persona ya no tiene acceso a una tarjeta de crédito, no tiene acceso a crédito líquido, no puede ir a gastar de más, no puede ir de vacaciones, un empresario no puede invertir, su empresa ya no le están dando crédito o le están dando un crédito muy alto y ya no le es rentable pedir un préstamo para hacer una inversión. Entonces, pero esto tiene un doble filo. Debería ser así, pero sin embargo también esto implica el riesgo de que se provoque un frenazo de seco de la economía y que esto haga entrar entonces en la recesión, con un probable efecto colateral de una subida del desempleo que ya lo estamos viendo. Mira lo que pasó con Coinbase. Coinbase despidió a 1,100 empleados. Asimismo lo hizo BlockFi y asimismo lo hizo Crypto.com. Entonces, no pienses que el Bitcoin va a subir, hermano. Esto se hace precisamente para que los mercados no estén tan volátiles, para que la cosa vuelva a su curso. ¿Pero cuánto va a durar esto? Esto no es en un día. Eso se anunció el día de hoy. Pero esto no va a subir de inmediato o se va a arreglar la economía de inmediato. Esto puede tardar mucho tiempo, guapurris. El que te diga que el Bitcoin ahora sí se va a ir to the moon porque la economía la frenaron. No, es todo lo contrario. Te acabo de decir que es porque los inversionistas no van a tener liquidez. Y los inversionistas grandes, al no tener liquidez y saber que hay un frenazo, que hay una baja de liquidez a nivel global, lo que hacen es congelar sus activos. No se quieren poner en ese riesgo hasta que la cosa vuelva a estabilizarse. Así que el que te está diciendo que el Bitcoin va a subir, pues te está mintiendo. Tampoco te estoy diciendo que va a llegar a cero, eso no lo sé. Pero ten mucho cuidado con las inversiones que vas a hacer ahora porque esto no lo habíamos vivido desde 1994. Estamos en alto riesgo de que esto, que es una solución posible, llegue a una recesión y ahí es la catástrofe. Estamos a una línea muy, muy delgada, así que cuida tu dinero, cuida tus inversiones. Espero haberte ayudado a comprender qué es esto, guapurris. Recuerda que estamos en kesrilgonzalez.com todos los días con cripto noticias y también tenemos cripto tutoriales, así que suscríbete y dale compartir. ¡Chao, guapurris! ¿Cuánto está el precio del Bitcoin? Mechazo para arriba para liquidar a los short y ahora vamos para abajo para seguir el camino que veníamos haciendo.